Buenos días muchachos. Vamos hoy a hablar un poco de la relación entre cultura y tecnología en el marco de la asignatura de introducción a la tecnología. Ese es uno de los capítulos pues bien importantes de este proyecto formativo. Antes que nada es importante hablar de este tema porque la cultura, la tecnología, la cultura y la tecnología van relacionadas en el sentido Jocelyn, en el sentido Boris, en el sentido Aleja, en el sentido Johan Alcides y todos los otros compañeros, en el sentido en que toda tecnología siempre responde a unas necesidades culturales, es el reflejo de unos valores, de unas creencias y de una sociedad. Hoy, por ejemplo, estamos en una cultura globalizada donde las tecnologías de la información y la comunicación, los sistemas de producción, los sistemas ambientales y todo han ido cambiando para dar respuesta a esas necesidades, a esas necesidades culturales. Pues, por ejemplo, es necesario empezar, y todos los proyectos de ustedes creo que lo miran, es necesario empezar comprendiendo que toda sociedad tiene una cultura, ¿sí? Una cultura que está marcada por unos valores, por unas actitudes, por unos patrones de comportamiento. Y esas tecnologías que hoy tenemos van respondiendo a esas necesidades, van respondiendo a esos patrones de comportamiento. Cuando hablamos de un WhatsApp, cuando hablamos de un celular de última gama, cuando hablamos de unos procesos de automatización, de unos carros alimentados no con gasolina, sino con sistemas energéticos alternativos, eso es porque vamos respondiendo hoy a una necesidad que tiene que ver directamente con la protección al medio ambiente. Entonces, si yo miro los proyectos, por ejemplo, de Catalina, de Salomé, de Boris, de Jocelyn, de Johan, de María del Mar, de Mariana Pacheco, todos esos son proyectos que de alguna forma están enmarcados dentro de esos conjuntos de creencias, de actitudes, patrones de comportamiento. O sea, desde estos valores, desde estas creencias y desde estos patrones de comportamiento, la sociedad va tomando decisiones, la sociedad va tomando políticas, la sociedad va tomando decisiones para resolver problemas, ¿sí? Para resolver sus problemas alimenticios, los problemas de vestuario, los problemas de vivienda, los problemas tecnológicos. Entonces todo esto Juan David y compañeros, para poder entender que todas esas tecnologías hoy responden a unas necesidades y a unas problemáticas que están dentro de un entorno social. Los desarrollos tecnológicos que hoy se piensan representan toda una cultura de la tecnología de la cual nosotros no nos podemos aislar. La sociedad entonces tenemos que entender dentro de estos patrones que la sociedad hoy se distribuye en regiones que son muy diferentes, porque hay diferentes creencias, porque hay diferentes razas, porque hay diferentes miradas, inclusive políticas del desarrollo económico y del desarrollo social de las regiones. Y a partir de ello, entonces nosotros tenemos que hacer desarrollo social. Hay regiones que tienen diferentes condiciones sociales, diferentes niveles de educación, diferentes formas de mirar el mundo, hay diferentes valores culturales, las culturas son distintas en todo, entonces por eso un desarrollo tecnológico que hoy tenga éxito de pronto en países desarrollados, como en los países primermundistas, puede que no tenga el mismo éxito en países como el África, en los países del África, en los países como la India, en países donde reinan otros principios y otras creencias. Entonces, por eso es importante Salomé y Catalina y Natalia, por eso es importante Manuela López, Manuela Grajales, por eso es importante que antes de hacer desarrollos tecnológicos y para garantizar el éxito de estos desarrollos tecnológicos, logremos entender esos valores y esas culturas. Duncan plantea que tenemos unos problemas muy fuertes
para el desarrollo tecnológico y que ese desarrollo tecnológico de alguna forma tiene que entrar a ayudar a resolver problemas de esos contextos. Lo primero es que no son únicamente una cuarta parte del mundo son regiones desarrolladas, es decir, regiones que generan riqueza, regiones que tienen buenos ingresos per cápita. Pero tenemos tres cuartas partes de la población mundial que están en los países subdesarrollados. No hablemos de países en vía de desarrollo porque ese término no existe. Un país es desarrollado o es subdesarrollado y las condiciones de desarrollo dependen de ingresos per cápita, de creencias, de culturas, de ingresos económicos, de desarrollo tecnológico. Y hoy tenemos que las tres cuartas partes de los países que habitan el mundo son países subdesarrollados, son países con bajos ingresos. La característica, por ejemplo, que tenemos en un país como Colombia es que la mayor parte de la población vive únicamente con con un dólar al día. Un dólar hoy casi a 5.000 pesos, pues yo no entiendo, no logro comprender cómo una familia con 5.000 pesos logra desayunar, almorzar, comer y darle educación a sus hijos. Entonces creo que no hay condiciones allí, ¿cierto? Las características es que la mayor parte de la población está en países pobres, están en zonas rurales y donde hay culturas tradicionales, o sea, culturas donde poco se cree en el desarrollo tecnológico, donde hay poca inversión en la educación, y ahí tenemos que, de alguna forma, dentro de esas problemáticas y de esas carencias que sus proyectos deben comprender, eh, tenemos que dar ese salto a una sociedad tecnológica. Y ojo, vuelvo y lo repito, Aleja, lo repito, Manuela López, lo repito, Juan Pablo, que esos son países donde no podemos ver la tecnología únicamente desde la dimensión instrumental, sino desde la dimensión humana, la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión de toda esa gestión de la tecnología, para poder comprender esas culturas y a partir de las culturas, de las creencias de estos países, empezar a hacer desarrollos tecnológicos que les permitan estar a estos países hoy en un mundo globalizado y comprender muy bien las problemáticas del desarrollo. Entonces, a partir de todo esto, Sofía, las Sofías, a partir de todo esto, Mariana Pacheco, a partir de todo esto, es bueno hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo influye la cultura en el desarrollo tecnológico? Hoy estamos mediados por las TICs, hoy estamos mediados por la globalización. Entonces todos esos saltos que se han dado en las TICs y esos saltos que pretendemos dar con los proyectos que ustedes vienen trabajando, cómo van a aportar al desarrollo, cómo vamos a comprender la cultura para que en esos proyectos que estamos trabajando se pueda resolver ese problema. Esta es una de las primeras incógnitas que nosotros tenemos que pensar, Johan, ¿sí? Que nosotros tenemos que mirar esos proyectos, cómo es que le están apuntando, cómo le están aportando al desarrollo. La otra es si el desarrollo tecnológico, una segunda pregunta es si el desarrollo tecnológico realmente sí es un estímulo para el cambio, el desarrollo cultural, perdón, si es un estímulo para el desarrollo tecnológico. Yo creo hoy que con todas las problemáticas que tiene la sociedad, que tiene en salud, las problemáticas que tiene en comunicación, en alimentación, en todas estas problemáticas sociales que tenemos, hoy estamos llamados a generar unas condiciones donde todos estos desarrollos tecnológicos contribuyan a resolver esos problemas de la sociedad, una sociedad que es tan inequitativa, una cultura que muchas veces está arraigada únicamente a unos intereses económicos y que desconoce o invisibiliza sus valores. Hoy tenemos que visibilizarla a través del desarrollo de todos estos proyectos. Y para ello entonces es necesario empezar a identificar tecnologías que sean apropiadas para el desarrollo de la sociedad.
Importamos tecnologías hoy, o eso es una, importamos tecnologías hoy, pero la pregunta que tengo yo para hacerle a Isabela, por ejemplo, es qué tanto esa tecnología que hoy tenemos, a Sara, por ejemplo, a Sara Vázquez, qué tanto toda esa tecnología que hoy importamos, si está contribuyendo a resolver nuestros problemas como sociedad, o si únicamente esa tecnología que ya tenemos, que está globalizada y que tenemos que trabajar, únicamente se centra en desarrollar, en hacer desarrollos para la generación de riqueza. Yo creo que todos los proyectos que ustedes vienen trabajando, muchachos, que son excelentes, son proyectos que tienen que contribuir al desarrollo y a la solución de todas estas problemáticas sociales que hoy tenemos, ¿sí? No podemos únicamente concentrarnos en la generación de riqueza, Juan Pablo, sino que tenemos también que pensar en que esos proyectos, LICED, esos proyectos nos ayuden a resolver problemas sociales, problemas culturales y nos ayuden a comprender el mundo de una manera distinta, desde las diferentes dimensiones que tenemos allí, ¿cierto? Entonces, primero entendamos entonces qué es cultura. La cultura comprende un lenguaje, una forma de comunicarnos ante todo. Tenemos que pensar en una sociedad tecnológica, cuál es ese lenguaje que tenemos que utilizar para poder comprender cuáles son los problemas del mundo y los problemas de la sociedad y cómo desde los proyectos nuestros vamos a responder a esos lenguajes culturales que hoy tenemos y que es fundamental poderlos comprender. Pero la cultura también tiene ideas, ideas del desarrollo. La cultura hoy nuestra está muy marcada por ayudarles a resolver los problemas de calentamiento global. Hoy, esta mañana, parece ya que fuera a hacer sol y mire el frío que tenemos hoy martes, siendo las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces mire que todas son ideas que para resolver problemas de cambio climático. Hoy vemos los problemas de salud de otra manera, el problema de la invidencia, el problema de la posibilidad de facilitar en una realidad social como las chazas que tenemos en la universidad, el tema de desarrollar aplicaciones. Esas son ideas que tiene la cultura y cómo desde la cultura y desde nuestros proyectos tenemos que mirar cómo vamos a resolver esa cultura. Pero la cultura también tiene unas creencias. ¿En qué cree nuestra cultura? En el valor por el ser humano, en el valor por lo ambiental, en el valor por comprender los problemas del otro. Y la idea, muchachos, es que desde todos estos desarrollos tecnológicos que se están haciendo, cómo vamos a ayudar a resolver esas problemáticas que hoy tenemos. Pero la sociedad también tiene unas costumbres y tenemos que pensar en desarrollos tecnológicos y el interrogante, Johan, para ustedes es que miremos cómo desde esos proyectos que ustedes están trabajando se van a también a dar respuesta a esas costumbres y a esas creencias que tenemos. Pero la tecnología, la cultura también es el arte, la música, la pintura, el arte, la tecnología viene del arte, el arte de hacer algo atractivo, el arte de hacer algo bello, el arte de ayudar a resolver los problemas del mundo y los problemas de la cotidianidad. También la cultura, entonces es todo ese conjunto de valores y la pregunta que tenemos, que yo tengo y que le hago a todos ustedes muchachos, que le hago a María del Mar, que le hago a Mariana Pacheco, a Manuela Grajales, que le hago a Boris, que le hago a Juan David, es cómo los desarrollo tecnológico que ustedes están desarrollando y que ustedes están pensando, cómo realmente va a ayudar a comprender todos estos elementos de la cultura. Si miramos dentro de un contexto, la cultura tiene varios significados. Para unos es un estado mental relacionado con la perfección humana, pero la perfección humana entendida como aquello que es capaz de comprender el mundo y aquello con lo cual podemos resolver problemas del mundo. En este caso sería propiamente sería propiamente la tecnología, los proyectos que ustedes están haciendo. Pero de otro lado también tenemos el desarrollo intelectual, o sea, la cultura como desarrollo intelectual, como desarrollo del pensamiento, como desarrollo de la capacidad de hacer una lectura globalizada del mundo
y desde allí poder comprender cómo vamos a resolver problemas. El otro también es como la espiritualidad, ¿cierto? En qué se cree y cómo vamos a hacer desarrollo tecnológico para facilitar todo ello, ¿cierto? Entonces, con lo anterior, nosotros tenemos que comprender necesariamente que hay una relación entre la cultura y la tecnología. Y tenemos que entender que ante todo, la tecnología es un elemento de la cultura, no la cultura de la tecnología, sino que de acuerdo a esos valores y a esas creencias, vamos actuando, vamos incorporando, vamos haciendo nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces ustedes tienen que comprender, y esa es una de las preguntas que espero resolver para el jueves con ustedes, en cada uno de sus proyectos, hay que comprender cómo esa tecnología de ustedes, porque ustedes ven esa tecnología como un elemento de esta cultura globalizada, de esta cultura académica, de esta cultura y de esta sociedad que hoy vivimos. Cada cultura entonces tiene su tecnología propia. La pregunta es, nosotros hasta que en estas condiciones de países subdesarrollados o en países desarrollados hemos podido adaptar tecnologías propias, porque lo que nosotros tenemos es una cantidad de importación de tecnología que lo tratamos de apropiar de alguna forma, pero que no están dadas las condiciones porque son tecnologías que están desarrolladas en otros contextos, pero que nosotros creemos que es lo mejor, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que entender que la tecnología, cada cultura tiene su tecnología propia, entonces ahí tenemos que avanzar y la reflexión es para que ustedes, todos desde sus proyectos, Isabela, las Sofías, Salomé, Sara, María del Mar, Boris, Juan Pablo, Juan David, Johan, todos ustedes piensen en cómo esos proyectos de ustedes realmente sí son tecnologías o no tecnologías propias para esta sociedad que hoy tenemos. Entonces la cultura tiene una cantidad de rasgos tecnológicos. Hoy estamos marcados por ellos. Todo el tiempo estamos rodeados de tecnología, pero también tiene unos rasgos sociales donde tenemos que entender esos valores sociales, unos valores sociológicos también, cómo es el comportamiento de nosotros como seres humanos en los contextos sociales, pero también ideológicos, ¿sí? Nuestras ideas políticas, nuestras ideas religiosas, en qué creemos, todo eso hace parte de todas estas culturas que hoy estamos dentro de la tecnología, ¿no? Entonces hay una relación entre cultura y tecnología y comprendemos que eso influye en la vida nuestra. Hoy la dependencia que se tiene de la tecnología es marcada y bueno o malo no, eso depende más de nosotros como seres humanos. Si comprendemos bien la dimensión de la tecnología, pues vamos a poder comprender, muchachos, cuál es ese uso que le podemos dar a esa tecnología. ¿Sí? Entonces, ya para mirar la relación, siempre la cultura es la que determina el desarrollo tecnológico y una sociedad, entre más educación tenga, entre más lectura crítica del mundo haga, entre más lectura de textos haga, es una sociedad que va a tener la posibilidad de hacer unos desarrollos tecnológicos muy avanzados y unos desarrollos tecnológicos que efectivamente van a comprender y van a llegar a esa sociedad. Entonces la tecnología ante todo, por eso es una empresa cultural, porque responde a unas culturas propias que allí tenemos, ¿cierto? La tecnología da una visión del mundo, ayuda a estar conectados con el mundo y hay entonces una relación de interdependencia, ¿cierto? Donde hay muchas disciplinas que realmente conforman o que realmente dan respuesta a esas necesidades de la tecnología. ¿Qué es la tecnología entonces? Simplemente es una integración de muchas dimensiones, de una dimensión técnica, de una dimensión administrativa, de una dimensión ideológica, de una dimensión emotiva también, porque la tecnología genera sentimientos y emociones de acuerdo a lo que plantea José Antonio Acevedo. Pero también en ella tienen que fluir varias ramas del conocimiento. ¿Para qué? Para resolver problemas prácticos, ¿cierto? Problemas prácticos de esas sociedades en las que estamos. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuáles son los problemas prácticos? Un análisis detallado de los problemas prácticos
que ustedes pretenden resolver con esa tecnología. La tecnología es un atributo cultural entonces, ¿cierto? Que se define desde tradiciones culturales y es desarrollada por las comunidades humanas, de acuerdo a los principios y a las creencias. Tecnologías, técnicas, son herramientas, son máquinas, es una dimensión humana con un sentido social para el progreso y avance de la sociedad. ¿Qué implica la tecnología? Articular en ella las ideologías, articular en ellas las creencias, articular en ellas los valores que están ahí. Y la tecnología hay que comprenderla, muchachos, como algo que no es neutral. ¿Por qué no es neutral? Porque sesga a los valores y creencias de una sociedad y cómo desde ella se van a resolver esos problemas de esa sociedad. Entonces, muchachos, esta es una pequeña reflexión que aquí les dejo, que es bueno que ustedes la vean porque va a ayudar a comprender más, y todo esto que discutimos, que se discute, es lo que efectivamente nos da a nosotros parámetros para articular y generar proyectos exitosos que reflejen cuáles son los valores y las creencias. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.